Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy traemos dos partidas muy interesantes, las cuales se están disputando, mejor dicho, las cuales se jugaron en el 45 Chess Olimpiada de Budapest 2024. Una olimpiada muy importante donde participan más de 100 equipos. La partida en cuestión, la cual vamos a ver primeramente, es la de Erigaisi Arjun, un gran maestro indio que participa en el equipo masculino y el cual va primero en este momento, ¿sí? Con 31,5, seguido por Eslovenia con 29 puntos, y se enfrenta en esta partida a Peter Prochaska, y se dan situaciones muy interesantes e ideas muy modernas. Y la otra partida que veremos después de esta sería la de Divya Deshmukh, también de India, una fuerte maestra internacional que va 8,5 de 10 a falta de una ronda, y las chicas se enfrentarían contra Jamaica en esa cuestión. La partida de Divya Deshmukh es disputada contra Elina Danielian. Son jugadores muy buenos, con niveles agresivos, les gusta jugar al ataque como todos los jóvenes. Y bueno, vayamos a la partida en sí. Budapest 2024, Olimpiada como dijimos. La partida comienza con C4, una inglesa, en donde las negras deciden jugar un E6. La inglesa es muy interesante a la hora de jugar, ya que sale del tradicional D4 y E4, y las blancas lo que buscan en sí es transponer a líneas con negras, ¿no? Obviamente, por eso C4 tiene esa virtud. Aparte, después de hacer D4, volver al peón dama tradicional. Justamente, es una línea muy elástica, donde le permite hacer distintas ideas a las blancas, por eso es muy flexible. Las negras continúan con E6 para entrar en las jugadas normales de la posición que las negras buscan también, o sea, llegar a un peón dama normal. De hecho, el blanco juega caballo C3, presionando en D5. Por eso no saca las otras piezas, porque muchas veces el blanco puede jugar G3, puede jugar E3 con idea de caballo E2. Hay líneas en que inclusive se juega E4, tipo una especie de Maroxy, si por transposición podría ser, pero bueno, vemos la flexibilidad de C4 y de caballo C3 propia de la inglesa. Las negras deciden jugar D5 y luego D4. Por transposición llegamos a las líneas normales del peón dama. Las negras juegan caballo F6 porque tienen que desarrollar su flanco de rey, y a caballo F3, mirando E5 y sacando su caballo, definiendo la situación. Las negras juegan alfil E7. Su idea es justamente hacer el rock y después empezar a contrarromper con C5 o jugar C6 como una ortodoxa. Todo depende de la situación de las blancas. Y las blancas hacen una idea muy interesante, que es definir justamente la tensión central. Muchas veces el blanco elige jugar con el alfil fuera de la cadena de peones. Muchas veces, como en las partidas antiguas, se jugaba E3 y el alfil salía por B2, donde el alfil después se fue viendo que su capacidad fuera de la cadena era mucho más incisivo que jugándolo, dejándolo, o sea, encerrado en la casilla C1, lo cual no es nada malo. Pero también está la posibilidad de levantar la tensión, que es lo que hace justamente Erigaisi, porque luego de D por D5 hay que tomar de peón. Si tomamos de caballo siempre un posible 4. Alfil F4, y aquí está la cuestión, ya que su idea era decidir el centro tomando en D5 para jugar alfil F4, con lo cual el alfil no va a G5,
sino que va a F4 con ideas de hacer torre C1, caballo B5 y hacer incidencia en el punto C7 de manera directa. Con lo cual, si bien el alfil fue a E7, preparándose un alfil G5, ahora se encuentra en esa casilla y no está en D6 para disputar la fuerza del alfil en F4. Es una sutileza muy interesante, pero estos jugadores juegan con ideas muy minimalistas. Por eso, caballo H5 es la idea de las negras, porque ese alfil es muy molesto en esa diagonal y de alguna manera pretenden, si alfil G3, capturar el alfil con el caballo y a cambio de las pérdidas de tiempo con el caballo F6 a H5 y caballo por G3, fíjense que son 3 tiempos, capturamos la pareja de alfiles y en cierta medida tiene una compensación las negras. Y la idea de hostigar el punto C7 con el caballo, la torre y el alfil queda desmantelado y bueno, esa es la compensación para las negras por tantas pérdidas de tiempo. Pero lo interesante de la preparación de estos jugadores es que hacen jugadas muy profundas y si el bando contrario no se encuentra preparado para esas ideas, pueden llegar a caer en una posición desesperada. Por eso aquí es el momento interesante de esta partida, porque Erigaisi introduce una jugada muy interesante que es justamente la jugada alfil de 2. Admiración para esta jugada, porque el alfil se retira una vez de haber sido atacado por el caballo y cuya jugada esconde ideas muy profundas, como veremos en la posición, porque el negro luego de enroque, continuando con el desarrollo normal y habiendo echado el alfil de la casilla F4, las blancas juegan E3 y de repente han dejado su alfil en una casilla supuestamente muy pasiva y encima por detrás de la cadena de peones, con lo cual diríamos que ha limitado su acción y sus ideas de atacar el punto C7. La cuestión que las negras retiran, como la lógica indica, su caballo H5 pues ya cumplió su función para llevarlo de nuevo a la casilla F6 para empezar a hostigar E4, como las ideas de la estructura que están jugando lo demandan. Y alfil de 3 es la jugada que hacen las blancas. El alfil sale mirando el punto H7, lo cual es mucho mejor que alfil de 2. Caballo B de 7, terminando de sacar el último caballo y en algún momento preparando un C5 o un C6. Y ahora dama C2. Y aquí empezamos a ver la profunda idea que tenían las blancas al haber jugado alfil de 2. Porque si bien las blancas no definen su enroque, tienen una idea preparada que va de la mano de alfil de 2 y las negras quizás pasaron por alto. Las negras juegan C6 porque preparan la clásica maniobra torre E8, caballo F8 y caballo G6 por ejemplo, pero también para reacomodar las piezas viene la sorpresa, con lo cual las blancas tenían preparada para jugar contra las negras y ahora entendemos la profundidad de la jugada alfil de 2. ¿Qué jugaron las blancas en este momento? Una jugada muy interesante y muy moderna en las partidas de hoy en día. La fuerte jugada G4. Admiración para esta jugada. Las blancas no quieren enrocarse y jugar una línea normal con juego en enroque corto o jugar directamente en enroque largo, sino que prefieren hacer la intermedia G4, porque G4 obviamente es un peón que no puede ser comido, porque si comiéramos torre G1 atacando el caballo y el punto G7 y el flanco de rey sufre ataques muy fuertes por parte de las blancas. Por eso en este momento a G4 las negras eligen proseguir con caballo E4 y a la entrega de dicho peón Erigaisi no captura en E4, sino que hace la fuerte jugada H4.
porque si hicimos G4 es para atacar en el flanco del rey y no cambiar piezas o llegar a un final largo con un peón de más y ese tipo de cosas. Las blancas quieren ganar por ataque, las negras juegan torre E8, muchas veces el caballo va, queremos decir, luego de torre E8 va a F8 y a G5, obstaculizando más la acción del alfil y la dama sobre el punto H4. Y cuidado con las entregas de peones en G6 para crear puntos de rupturas a lo que tome las negras. Después hay un H5 y las columnas se empiezan a abrir. Por eso G5 es muy bueno. El negro continúa con una jugada muy interesante, que es la jugada de F5. Porque F5 es una jugada que no solo está en contra de un G6, porque podríamos bloquear con H6 y los avances se frenan totalmente en la posición, sino que también, si las blancas no toman al paso para abrir líneas, el peón refuerza la casilla E4 y las negras empiezan a tener compensaciones, porque no nos olvidemos que bloqueando el centro se lucha contra un ataque en un flanco, ¿sí? Por aquello que ante un ataque en un flanco, un contragolpe en el centro, o en este caso bloqueando y poniendo piezas, estamos contragolpeando. Y si comiéramos, como hicieron las blancas, luego de caballo D por F6, sosteniendo el caballo E4 y dándole el paso al alfil, las blancas ahora cuentan con una fuerte jugada que es caballo G5. Como estamos pudiendo observar en este momento, esta jugada es muy fuerte porque es muy difícil echar al caballo, porque crea huecos en el flanco de dama por blancas y debilidades en la posición, y a su vez las blancas están luchando contra el fuerte caballo E4, que es el que está intentando minimizar los ataques que se están proyectando en el flanco del rey de las mismas, ya que el alfil y la dama miran H7, ¿sí? En algún momento, si el rey se enrocara largo hasta quizás un F3, con mucho cuidado se podría ver para levantar el bloqueador de dicha casilla, y las negras tienen que jugar muy precisas para no perder la posición. Las negras terminan jugando H6 porque ese caballo es muy molesto, porque hay amenazas que se cierran en la posición, como dijimos, el enroque largo y el F3, por ejemplo. Las negras juegan H6 y ahora caballo C por E4, intermedia. Esta jugada es muy importante en este momento, porque si caballo por E4, ganaríamos un peón y nos enrocaríamos largo. Luego alfil por torre G1 va a ser muy fuerte y enroque largo también. Y si D por E4, como jugaron las negras, pues caballo por E4 y alfil por E4, llegamos a esta posición donde las profundas ideas de las blancas hicieron que las negras tuvieran que entregar un peón para tener un contrajuego, pero esto no es suficiente, porque luego de alfil E6, obviamente el alfil va a esa casilla para tratar de cuidar las blancas en el flanco del rey. Torre G1, la torre empieza a hacer incidencia en la columna y en la casilla G7 y G6. Notemos que esa casilla, que es muy débil, que está dominada por las blancas, va a ser crucial en la posición. Las negras deben jugar alfil F6 para el alfil, así de esta manera defender G7 y empezar a mirar el flanco de dama. Y ahora enroque largo, luego de haber capturado un peón y luego de haber dispuesto las piezas para el ataque, hay que enrocarse para sumar la torre del flanco de dama. Las negras deben jugar dama E7, porque dama E7 tiene como idea, entre otras, traer la otra torre al centro del tablero, o bueno, por lo menos comunicar las torres, y a su vez la dama mirar el punto G7. Y alfil G6, molestando a la torre de E8. Esa es una jugada muy profunda, porque obliga a la torre, en este caso, a irse a D8. Si las negras
alfil G6 hubieran hecho torre F8. El problema es que están muy colados por blancas y el rey no tendría la famosa casilla de escape rey F8 para escaparse al sector contrario del tablero si las blancas logran entrar por blancas y hostigar al rey. Por eso torre F8 no es muy preferida para las negras en este momento, por esos detalles. Por eso de ahí la idea de alfil G6, ¿sí? Como jugar la torre a D8, que estaba atacada, y ahora alfil C3, las blancas hacen lo mismo con lo suyo, el alfil pasa a una mejor casilla, no solo porque defiende el punto D4, ya que al tener un centro movible, hay que estar muy atento a esas cosas, las blancas en un momento van a intentar avanzar el centro, ¿sí? Con una debilidad no se gana una partida, hay que tener varias para explotar, y también le hace fuerza y oposición al alfil de F6, sin contar que la torre de D1 empieza a tener más acción. Por eso alfil C3 a 5. Y ahora otra jugada de maestro, admiración alfil F5. Obviamente el cambio de material no le conviene a las negras porque están con peón de menos y el final estaría perdido, sobre todo que quedan alfiles de igual color. Si hubieran alfiles de distinto color con peón de menos hay total chance de tablas, pero la cuestión es que por eso alfil F5 es la jugada, porque la idea de las blancas justamente es provocar el cambio de las negras, y si las negras se retiran a F7, como vemos, sería una jugada defensiva y este alfil sería muy molesto en la posición. Por eso las negras prefieren no seguir defendiéndose y hacen la jugada alfil por A2 con respecto a B3 para capturar el alfil. Ahora las negras cuentan con un dama A3 jaque, y si alfil B2, dama por B3 por ejemplo, y recuperaríamos un peón, se rompería todo el flanco dama de las blancas, y aquí la cuestión sería otra cosa. Es por eso que alfil por A2, las blancas continúan con la fuerte jugada torre G6. Esta era la idea de las blancas, no solo tratar de cambiar alfiles, sino que desviar al alfil de las negras y de esta manera seguir explotando las debilidades generadas por el alejamiento del alfil, justamente al comerse un peón, que fue una pérdida de tiempo, sino que el alfil ha quedado fuera del radio de acción del flanco del rey. Por eso es muy sutil la entrega de ese peón y la idea que estamos comentando. Las negras deciden hacer torre F8 para sumar la torre a la defensa, luego del alejamiento del alfil. Y ahora, torre de G1, las torres se doblan en la columna con fuertes amenazas tipo torre por H6 y todo ese tipo de temas. Y como vemos, la presión de las negras empieza a ser mayor porque sus piezas se empiezan a sobrecargar. Por eso, rey H8 para sacar al rey de la presión de las dos torres. Pero ahora E4. La técnica de Erigazi es impresionante, ya que no solo está explotando las blancas en el flanco del rey, sino que empieza a mover su centro de peones para desestabilizar las piezas defensoras que están evitando los temas tácticos, los cuales vamos a empezar a ver. Torre F7 es la jugada de las negras para tratar de traer la otra torre y defender la séptima con dicha torre, pero ahora dama de 2, y aquí vemos la idea de E4. No solo E4 tiene como idea jugar un E5, atacar el alfil, o un D5 para cambiar el alfil defensor de F6, sino que también la idea de dama de 2 es cuidado con los sacrificios en H6 con torre, entrando con dama y las figuras de mate. Por eso dama F8 es la jugada por parte de las negras, ya que dama F8 defiende G7 y H6 y se hace fuerte ante cualquier sacrificio en la casilla, la cual estábamos mencionando, pero
no es suficiente para mantener la posición, ya que ahora D5 es la jugada de las blancas, la cual estábamos diciendo. Otra profunda jugada cuya finalidad no solamente es pasar un peón y darle vida al alfil de C3, sino que luego de C por D5, lo cual hay que hacer porque ese peón es muy molesto, sigue la fuerte jugada E5, y ahora vemos la verdadera idea de las blancas. Justamente era anular por su totalidad el alfil de A2, ya que choca contra el peón de D4, lo cual hace que no vuelva más a la partida. Y luego de E5, ¿sí?, atacar el alfil de F6, y el alfil tiene que irse capturando el peón de H4, no tiene muchas casillas buenas, y otra pérdida de tiempo, y otra pieza más que se aleja de la defensa del flanco del rey de las negras. Por eso muy fuerte la jugada de 5 y la técnica de Ligasi es admirable. Tal es así que la partida sigue con el 6. Ahora es para desestabilizar la torre defensora de la séptima, que defiende los mates justamente en H7. Y a torre F6, E7, desestabilizando la segunda pieza defensora del punto G7 y el punto H6, que es la dama, la cual tuvo que ir a comerse el peón porque no tenía otra. Y ahora, remate magistral, dama por H6 jaque, hay que tomar G por H6 y a torre por H6, no tenemos otras que tapar con dama. Y ahora torre por H7, jaque mate, brillante victoria de Ligasi y una gran partida con ideas muy interesantes en la posición. Vamos a pasar a la otra partida que queríamos mostrar en el día de hoy. Bien, la otra partida que queríamos ver de estos grandes jugadores indios que están haciendo historia, Deshmukh Divya, una fuerte maestra internacional hindú que está haciendo una performance de 8,5 de 10, muy alto en los tableros que las cuales está jugando, y en este momento se enfrentaba a Elina Danielian, donde se da una partida muy interesante, y el equipo femenino, hay que decir que se encontraba a un punto del equipo que va primero, que es Estados Unidos, que llevaba 28,5 a falta de una ronda. Esto se jugó en la ronda 10, y India estaba segunda con 27,5. Y el equipo masculino, también hay que decir que estaba primero con 31 puntos, 31,5 mejor dicho. Vayamos a la partida. Deshmukh Divya juega contra Elina Danielian. La partida comienza con la jugada E4. Las negras juegan E6, planteando una defensa francesa, y luego de D4 y D5 para hacer posesión del centro con los peones. Ya hemos dicho muchas veces que la jugada E6 para jugar D5, y si nos toman de peón, tomamos de peón, y siempre mantenemos un peón central. Pero bueno, las simplificaciones siempre juegan a favor de las negras, por eso las blancas suelen mantener la tensión central, o suelen avanzar para eliminar dicha tensión, pero estrangular la posición negra, quitarle el desarrollo natural a sus piezas, para que tengan de salir de forma más artificial, ¿sí? Previo C5, el caballo muchas veces tiene esa idea, y el caballo va a D7. La cuestión es que la idea de 5 es ese tipo de cosas, y a C5, contragolpeando la cadena de peones. Cuando nos ponen un peón en E5 o un peón en D5, siempre hay que atacar la base de la cadena para debilitar el fuerte peón de E5. La fuerza del peón de E5 se pierde porque se empieza a transformar en una debilidad si es hostigado de manera correcta. Por eso ese movimiento tiene sus pros y sus contras. Así que C5 es la jugada. Y a C3, caballo C6, mirando D4, y caballo F3 es la jugada de las blancas. Las blancas deciden sacar su caballo en F3 porque se quieren enrocar corto y sostener momentáneamente el centro en base a la idea caballo F3 D4.
porque no nos olvidemos que la dama siempre está atada a defensa de dicho peón, en la apertura sobre todo. Las negras juegan alfil D7. Esa es una idea muy interesante porque muchas veces se busca de una manera, primero evitar las clavadas en base al alfil B5, si las blancas decidían hacer algo así, y este alfil sale con ideas de ser cambiado por B5 muchas veces, porque el negro muchas veces tiene que hacer A6 para evitar temas como caballo A3 y caballo B5. No nos olvidemos que el punto D6 es un tema contra la francesa que el blanco siempre tiene que dominar, y si hiciéramos A6 para B5, siempre hay ideas muy interesantes en el alfil B5 como cuestión en sí, ya que el alfil de blancas, que va por blancas si se encuentra en F1, es la pieza clave para atacar luego de alfil D3 el flanco de rey de las negras. Por eso es un cambio estratégico muy importante que ambos tienen que tener en cuenta en la posición. Por eso alfil D7, alfil D3, y ahora dama B6 es la idea de las negras. Si eligen jugar dama B6 para presionar fuertemente en el punto D4 y amenazar ganarlo. Pero también hay que decir que alfil D7 fue hecha previamente para amenazar ganar el peón en dicha casilla y tener la sutileza de que el blanco no cuente con alfil B5 jaque, con lo cual podríamos perder la dama, ¿sí? Esto que estamos diciendo se demuestra en la línea la cual vamos a citar. Si caballo F3, por ejemplo, en esta posición, y dama B6, supongamos que hagamos alfil D3, y si capturáramos y comiéramos después de los cambios, esto es temático en esta posición, alfil B5 jaque haría que perdiéramos la dama, ya que hay un descubierto, la dama está en el aire y las blancas quedan ganadas. Por eso alfil D7 tiene como idea, luego de alfil D3 y dama B6, poder capturar en D4 con todas las piezas, y cuando terminemos comiendo con dama, no existiría el alfil B5 jaque, porque el alfil en D7 lo está evitando. Las blancas se terminan derrocando porque están jugando al ataque y no le importa que el negro pueda ganar un peón, ya que están apelando al tema de material contratiempo en ajedrez. Y C por D4, como dijimos, las blancas están entregando material por ataque. Juegan torre a E1, defendiendo el punto E5, y a torre C8, intentando desarrollar sus piezas por lo menos, pero como vemos, a cambio del material ganado, ya el flanco del rey se encuentra sin desarrollar y ya es un problema, y sobre todo si el rey se encuentra en el centro del tablero. Las blancas continúan jugando de manera agresiva y emplean la jugada caballo BD2. Las blancas están intentando abrir el centro del tablero y desarrollar sus piezas para explotar el rey que se encuentra en E8, ya que por eso, cuanto más material capturen las negras, sobre todo comiendo en C3, son más pérdida de tiempo en el desarrollo y las niñas se siguen abriendo. De ahí la compensación de la idea de las blancas. Lo que pasa es que estamos perdiendo material y si ganamos un final estaríamos perdidos. Obviamente que Desmuk, la jugadora india, no tiene idea de llegar a un final y sí ganar por ataque. Por eso las negras juegan caballo E7 para tratar de llevar su caballo a G6 y sacar el alfil y enrocarse. Pero ahora caballo B3, y como vemos, las blancas siguen movilizando sus piezas para tratar de que las negras sigan perdiendo tiempo capturando material. La amenaza es C por D4, ¿sí? Montando un centro fuerte de peones y un caballo C5 también. Es por eso que las negras no tienen otra más que comer, perdiendo otro tiempo en la posición. Y luego de B por C3, caballo A5 es la jugada de las negras, ¿sí? La intención de las negras primero es obviamente cambiar material, porque tienen peón de más en la posición, y si pueden meter un caballo en C4 para hostigar el flanco dama de las blancas, justamente,
¿sí? Por eso es la idea. Pero como vemos, de nuevo, esta jugada caballo A5 no solamente es otro tiempo que se tendría que haber utilizado para sacar, por ejemplo, el caballo a G6 y tratar de desarrollarse e enrocarse, ya que el rey se encuentra rodeado por sus piezas, pero como dijimos, es un gran problema que el rey se encuentre en el centro del tablero. Y eso es lo que está explotando el blanco al haber entregado material. Por eso, admiración, torre B1. La torre se dirige a la columna mirando a la dama de B6, porque mira a la dama indirectamente desde dicha columna y siempre hay un descubierto con un caballo muy molesto, agrediendo a la dama y mejorando dicha pieza. Por eso es muy fuerte la jugada y como vemos, las negras tienen que capturar perdiendo otro tiempo más en la posición y luego de torre por B3 otra pieza más activa y dama C7 y las piezas blancas se siguen activando y las piezas negras siguen perdiendo tiempo en la posición. Es increíble cómo la entrega de material de esta fuerte maestra internacional nos está mostrando cómo jugar al ataque, ¿sí? Explotar dinámicamente dicha situación y ir mejorando las piezas y luchando justamente contra el desarrollo que las negras necesitan para poner su rey en seguridad. ¿Cómo continuaron las blancas? Pues con dama E2. Excelente jugada. La dama tiene que mirar el punto E5 una vez más, porque ahora el tema pasa no por no solamente sostener fuertemente este peón que está comprimiendo la posición negra, sino que empiezan a surgir jugadas en base a caballo G5. ¿Sí? Fuerte jugada que es muy molesta en toda posición, sobre todo en una francesa, cuando luego de caballo E7 el caballo queda en esa casilla molestando el desarrollo del alfil y no permitiendo el enroque negro necesario para poner el rey en seguridad. Caballo C6, por lo tanto hacen las negras, pero ahora caballo G5, admiración. La idea de caballo G5 lucha contra el desarrollo del alfil a E7, porque si alfil E7 en este momento, tanto caballo por H7 como dama H5 serían muy molestas en la posición. Sí, no nos podemos enrocar porque nos dan mate en H7 y cuidado con el punto F7. Si jugamos H6 no podemos comer el caballo con peón porque la torre está en el aire. Qué fuerte jugada es la jugada caballo G5. Por eso caballo A5 de nuevo, tratando de hacer la idea anterior que era jugar caballo C4 y poner un bloqueador en dicha casilla. Torre B1, la torre se retira. De nuevo otro peón que no puede ser comido porque lo único que haría es que si por ejemplo jugáramos dama por C3, un simple alfil de 2, atacando la dama y disponiendo más piezas al ataque y cuidado con el caballo de A5 que está mirado indirectamente. Por ese peón no puede ser comido y las negras optan por alfil C6 para darle paso a la dama y defender el punto F7. Pero ahora caballo por H7. Sí, no se puede sostener toda la posición. Si arreglamos cosas por un lado, se desarrollan otras por el otro. Hay que jugar alfil E7 para terminar de sacar las piezas. Y ahora dama G4, el complemento del caballo por H7. Ahora miramos el punto G7 y como vemos, todas las piezas blancas están jugando debido a la entrega de material, ¿sí? Y le están haciendo las mil maravillas. Las negras tienen que jugar G6 porque es muy difícil defender el punto G7 y ahora caballo G5, ¿sí? El caballo amenazaba a ser comido. Las negras deben capturar porque ese caballo es muy molesto en la posición. Cuidados con los caballos por E6 o ese tipo de sacrificios. Siempre hay que tener en cuenta que este tipo de sacrificios, por ejemplo en E6, son muy molestos porque si tomáramos nos pueden comer en G6 con dama o con alfil y explotar la mala posición del rey central, y como esos sacrificios se justifican por todos esos temas, no hay que permitir que este caballo viva en la posición. Por eso las negras no tuvieron otra cosa mejor que sacrificar su alfil de 7, que es el cuidador de las casillas negras, por el caballo de G5, y alfil G5, rey de 7, y como dijimos, hay que escaparse porque los sacrificios en la estructura blanca de los peones que están en casillas blancas de las negras
siempre está presente. Y por otro lado, el rey trata de comunicar las torres para que vayan al flanco rey a la defensa y tratar de no caer ya en una posición más desesperada de la que están. Pero como Divia, en la jugada de ataque, comprende que cuando hay un rey en el centro la posición debe abrirse, inclusive sacrificando más material, y hace la fuerte jugada C4. ¿Sí? La jugada C4 tiene como idea comer en D5 y seguir abriendo más líneas, y es por eso que las negras prefieren comer ellas primero, y luego de que si alfil por C4 en apariencia, hacer cambios de material, y luego de dama por intentar escapar con su rey. Lo que no contaban las negras en este momento, luego de por C4, es con la fuerte jugada 2 signos de admiración alfil por G6. Está generando un problema que es el debilitamiento de los peones defensores en el flanco de rey de las negras. Como decíamos, las negras no se percataron que hay una idea escondida en la posición, que es justamente la apertura de columnas, con lo cual no solo la torre de B a D1 sería muy fuerte, sino que habría redes de mate en base alfil por G6, porque el rey no podría ser defendido de manera óptima, porque sus piezas no llegarían a defender el rey que se encuentra muy mal en el centro del tablero. ¿Sí? Por eso, la fuerte jugada alfil por G6, 2 signos de admiración, es la otra idea que escapa a las negras y hacen que no tengan otra más que jugar torre C a F8 para darle un paso al rey y a irse a C8 y a B8 y escapar de los temas tácticos de la posición, aparte de defender el punto F7. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si las negras hubieran comido? Pues la fuerte jugada torre B a D1 sería determinante, porque si rey E8, dama por G6 ganando la partida, dama por E6 ganaría la partida, y si a torre, alfil, simplemente torre por E5 ganaría el alfil porque el peón de 6 se encuentra clavado. Por eso, alfil por G6 es muy fuerte y torre C a F8 es la jugada de las negras. Deciden quitar el alfil, que ahora sí es amenazado de ser capturado, y se retira la casilla de 4 porque hay que eliminar la única pieza que está molestando en el flanco del rey, que es el alfil de C6. El rey se va a C8 para ser acomodado y enrocado a pulso para poder crear una posición de ataque, ya que se encuentra en el centro del tablero. Y ahora alfil F6, de nuevo una fuerte jugada. El alfil se ubica para bloquear el avance del peón de F7 y descoordinar las torres que se encuentran en dicha situación. La torre se tiene que ir a G8 y ahora dama F3, y como vemos, esta torre al día G8 le ha quitado posibilidad de traer la otra torre a G8. Por eso la sutil jugada alfil F6 en la posición. Luego de dama F3, el rey se va a B8 para seguir protegiendo de mejor manera el rey en el flanco de dama, pero ahora H4, no solo alfil F6 tenía como idea desubicar la torre de H, sino que también el blanco cuenta con un peón pasado en el flanco del rey y apoyado por dos fuertes alfiles, el alfil de E4 y el alfil de F6. Por eso, muy fuerte la jugada blanca, la que está haciendo, ya que su idea es avanzar el peón hasta coronar e inclusive ganar una pieza. Por eso, las negras vuelven a C8 con su otra torre, ya que no tienen muchas cosas por hacer, sino que bueno, la idea simplemente es apoyar el punto C4, el dicho peón que se encuentra en esa casilla, para tratar de avanzarlo también, pero ese avance está totalmente controlado, y por eso ahora H5, y luego de alfil por E4, y torre por E4, centralizando la torre, vemos que la idea de torre C8 era justamente empezar a avanzar también el peón si se la dejaran. El negro juega C3, pero H6 es la jugada, y a C2, torre C1, bloqueando el peón avanzado, y a dama D7, cuidado con los temas de dama D1 y todas esas cosas, que por ahora no se puede hacer porque hay una dama y una torre mirando esa posición.
Las blancas hacen intermedia h7 y luego de torre h8 capturamos la torre ganando calidad, y luego de torre por ahora dama g4 son las blancas las que amenazan dama g8 ganando o creando una posición desesperada para las negras, ya que a dama g8 contamos todavía con dama f8, ¿sí? Si no, perderíamos otra pieza si la torre capturara a la dama. Dama d2, la dama se agranda mirando la torre de c1 y obviamente primero jaque, rey c7 y ahora torre e a e1, ¿sí? Brillante jugada, no solo solidificando su primera línea para que el peón no tenga ninguna incidencia en la casilla c2, sino que también quitándole poder de ataque a la dama de d2 y dejando una situación comprometida porque la torre de a8, la torre de h8 está a punto de ser capturada, con lo cual la dama debe volver para defender la torre indirectamente. Y ahora torre por c2, la dama al retirarse tuvo que dejar de defender el punto c2. Todas las medianas no se pueden defender. Caballo c6 para volver el caballo al juego en cierta medida, mirar el punto e5 y proteger al rey de c7. Pero ahora dama por f7 jaque. Hay que bloquear con dama. Debemos capturar y simplificar porque tenemos calidad de más. Y a rey por d7, torre d1 jaque. La torre entra a molestar al rey que se encuentra en dicha casilla. Y a rey e7, torre b1 y otra fina jugada. La idea de torre jaque era alejar al rey del flanco de dama, porque ahora no podemos jugar b6 para defender el peón porque nos colgamos el caballo de c6. Una excelente partida de Divya Deşmuk, una fuerte maestra internacional que también está haciendo historia en la Olimpiada de Ajedrez 2024 que se está disputando en Budapest.